Es un hombre de mucha reputación, honesto, inteligente y racional. Que esté Víctor Márquez, luchador universitario, está bien. Ahora, es una comisión que es un escudo de una cantidad de problemas que yo no sé si van a poder resolver, porque a lo mejor salen todos los dañados, afectados, porque ahí hay unos problemas de fondo. El tema del CNE, bueno, ya María Corina dice, si el CNE va a ejecutar las primarias, yo no voy. Está el problema de los inhabilitados. Supuestamente en México van a habilitar a medio mundo. No se sabe. Sí. Está el voto en el exterior y la exclusión, que es lo peor. La exclusión es la antipolítica. No puede ser que después lo que pasó el 21 de noviembre, porque el sector que va para México dice condiciones electorales, pero en el 21 de noviembre, en esa elección ganó la oposición, ganó sobrado. Pero la división, la pelea por el segundo lugar, la pelea por quién dirige, volvió trizas esa. Ahora ese escenario no ha cambiado porque sigue el tema de Adén, Ramos, el otro, poniendo condiciones para que no vayan los otros, como si ellos fueran más limpios, más puros que los otros. Pero además, todo eso además, fíjate, en Primera Justicia, dicen que hay 4 candidatos, decía Rico ayer, los 2 Guanipa, y Carlos Carí y Capriles. Bueno, Capriles fue 2 veces candidato, supuestamente en un partido tan disminuido como Primera Justicia, porque la derrota lo afectó. Borges fue uno de los protagonistas del interinato, y bueno, y está metido él mismo dice que está metido en todas las conspiraciones. Y por supuesto, Primera Justicia no es el mismo partido, pero en vez de recuperarse, entonces aparece la factura. Tú te metes en el caso de Manuel Rosales. Bueno, Manuel Rosales tiene 90% en el Zulia, pero en el resto del país no tiene. En el caso de Prosperi tiene unas limitaciones que fueron obvias y expuestas. Es más, ¿cómo se llama? Elías Prino Iturrieta le digo, trata de no hablar, mijo, porque cada vez que habla... Pero es un joven talento, tiene Nimmer Evans, César Pérez Viva, entonces un poco de candidatos, pero del otro lado tiene a Bernabé Gutiérrez, que es el candidato de AD, no lo respalda la alianza, Bertucci por un lado, Brito por otro, y Timoteo habla del consenso, tienes Ecarri, tienes Fuerza Vecinal que se salió, va con candidato propio, o sea, lo que tiene es una melcocha, y por ningún lugar aparece la política. La política, lo primero es dejar de excluir, dejar de culpar. Tú decías que la peor oposición del mundo. No, la oposición, después de la caída de Pérez Jiménez, la oposición contra Betancourt era como esta oposición. En vez de apoyar el desarrollo democrático que vino en el pacto de punto fijo, se fueron para la insurrección. Y en el momento que el país tenía la mejor economía, estaban llamando a la abstención y el voto. Yo no estoy diciendo que el gobierno de Maduro tenga la misma perspectiva económica, porque no es el mismo escenario, pero tiene una oposición que todavía, el CNE, las condiciones, como si el problema no es ese, el problema es la política. Sí, esa oposición contra Betancourt y todo lo que fue la lucha interna armada contra los gobiernos democráticos del siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, tiene una característica muy relevante que no tiene esta oposición, que es que ellos hacían la tarea. Me explico, ellos no mandaban a los demás a hacer el trabajo, ellos lo hacían. Ellos creían que bueno, que esos gobiernos no representaban a las verdaderas aspiraciones de revolución del pueblo y todo lo demás, ¿no? Toda esa historia, efectivamente, bueno, soñadores de la izquierda, sobre todo muy influenciados por la revolución cubana y por la revolución rusa, pero hacían la tarea. Es decir, si había que tomar las armas, la tomaban, no mandaban a otros a tomar las armas. No decían, no, mira, desde tal sitio tiene que venir un libertador a liberarnos. No, ellos hicieron la tarea. Estaban equivocados, sí, sin lugar a dudas, se equivocaron, pero corrigieron. Teodoro Pekov es uno de los grandes exponentes de esa corrección. Santos Yorme es otro de los exponentes de esa corrección histórica, ¿no? Que significó haber roto definitivamente con una lucha armada que no tenía sentido y que no los iba a llevar a ningún lugar. Algunos de ellos terminaron formando parte de los gobiernos democráticos. El propio Teodoro fue un ministro de uno de esos gobiernos. Entonces, pero esta oposición no corrige, no ha tenido la capacidad de corregir esos entuertos que lleva cometiendo durante 20 años. Y bueno, para muestra un botón, esta situación de las primarias es catastrófica. Tú has colocado sobre la mesa un escenario que es, bueno, calco y copia. Lo hiciste de manera magistral. Creo que
evidentemente el país lo ve de la misma forma y por eso es que el país no está dispuesto a salir a hacerse mártir en nombre de ninguno de estos sujetos que no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo por las ambiciones de poder. Si tú me hablas, si tú criticas al gobierno porque tiene candidatos de oposición inhabilitados, ¿cómo es que tú vas a tener candidatos de la oposición inhabilitados por la propia oposición? Eso es absurdo, eso no tiene sentido. Además, si tú dices que tú eres un gran líder, que te apoyan las grandes mayorías, que a ti te sigue el pueblo venezolano, que tú eres la esperanza, ¿cuál es el miedo? Cuéntate con todos. Así reivindicas eso que estás diciendo, lo demuestras. ¿Y quién cuestionaría a un líder nacido de una primaria con esas características? Ahora hay que decir algo, Kiko, tú nombraste a algunas personas, al profesor Arraiz Lucas, a mi querida María Carolina. Mira, a mí me parece que esa comisión de primarias es una comisión compuesta por gente muy honorable, por gente que sin lugar a dudas son prohombres y mujeres y figuras, pues como el caso de Carolina, que es mujer, ejemplos pues a seguir. Lamentablemente a ellos les tocó formar parte de una comisión de primarias que va a tratar de darle cierto cauce a un conflicto que es muy profundo, está muy arraigado entre partidos que son enemigos. Bernabé, lo mencionaste, que es ADECO, un conflicto permanente con Henry Ramos y una acción democrática dividida, una vez más, cuando unas semanas atrás eran los mejores amigos. De Bernabé no se decía nada malo cuando estaban en la fila de la acción democrática de Henry Ramos. De Brito y de Parra no se decía nada malo cuando formaban parte de los partidos del G4. De un día para otro se resultaron siendo los peores, comían niños y hacían cualquier... Entonces, ¿qué está pasando? Es una oposición que se come a sí misma, es caníbal. Y una oposición así no tiene posibilidad alguna de representar una alternativa para el país. Ahí tienes a Carri, por ejemplo. A Carri, a este muchacho, Eric Ondarroa. A mí me parece que esos son jóvenes que se han preparado para la política, que se han formado para la política, que tienen un discurso con densidad, con conocimiento, que no te vienen a hablar pistoladas a la televisión, sino que te hablan con datos, con cifras, te colocan sobre la mesa situaciones de la vida real de la gente. Eric habla mucho, por ejemplo, de cuestiones como el tema de los pasajes, de los sueldos de los profesores, de los salarios de los trabajadores. Eso es un discurso social, es un discurso que además, chicos, debería ser reivindicado más por el gobierno que por actores de la oposición. Si este realmente fuese un gobierno socialista, un gobierno de la clase trabajadora, pero bueno, no lo es, porque el sueldo mínimo es que $11. ¿Quién come con $11? Nadie. Pero bueno, tienes a esos muchachos allí tratando de también participar de la contienda política y por otro lado tienes a los sectores radicales desprestigiando. Pero entonces los radicales se desprestigian a los moderados y se desprestigian entre ellos mismos. Porque ¿quién es más pura en este país entre la dirigencia política? La reina de la pureza, Inmaculada, que jamás en su vida, ella ni siquiera paga sus propias cuentas porque le parece cochino tocar el dinero. ¿De qué estás hablando? De María Corina. Pero María Corina tiene 22 años. Pero María Corina, que Chávez se iba y que Maduro se iba. Claro, pero María Corina se presenta como la reina de la pureza. Pues ella no ha tenido nada que ver con el desastre opositor, cuando todos sabemos... Yo coincido con María Corina en la crítica al liderazgo. Claro que sí. Con ella estamos de acuerdo, pero en lo que yo no puedo estar de acuerdo es en presentarme yo mismo. Como pura. Claro. Cuando yo también soy corresponsable. Ahora, fíjate, Loren, que es una antilógica. Estos sectores creen que la gente no tiene memoria. Por ahí Tomás Guanipa escribía, Dios quiera, entonces vayamos a las primarias y la gente se le olvide que todos los errores y vote por nosotros. Tomás Guanipa. Sí. Tomás Guanipa debería retirarse de la política venezolana. No, pero estas son las reflexiones. yo no soy, cuidado, no quiero asumir una posición de dictador aquí, ¿no? Pero es que hay gente que hace mucho daño. Pero fíjate, te iba a comentar, ellos se reúnen con el gobierno. Sí. Pero no se reúnen con la otra oposición. Pero ¿en qué cabeza crees tú que la gente no te está viendo? Claro. ¿Tú crees que la gente gafa? Sí, así, porque que todo lo que tú hiciste, el dron, la cosa de la ayuda humanitaria, así como no, la gente no te está viendo, eso lo hizo otro. Borrón y cuenta nueva, se lavan las manos como Pilato. Ahí está el canciller, el flamante canciller del interinato que le llamaban. Lo mencionaste ahorita. A Borges. Dice que él rompe con, pues ellos no tienen nada que ver en ese gobierno. O sea, es absurdo, todo el mundo sabe que tú estabas allí, que hacías las manos cuando en las cumbres con los presidentes del Grupo de Lima hablaban de que iban a aprobar no sé cuántos $, para ayuda humanitaria.
Entonces la gente se da cuenta de, efectivamente, la gente no es tonta. Fíjate que el grupo de Lima no quedó nada. No, desapareció No quedó totalmente. nada. Pero, como falta mucho tiempo, y estamos en debate, gracias a Dios el país está debatiendo, eso es mentira de que la gente no quiere saber nada de la política. No, la gente está Claro que obstinada sí. de los mismos discursos, de los mismos actores, Cierto. pero le preocupa a su país. Y Dios quiera que esto produzca un debate que nos permita salir de la crisis, de la confrontación y conseguir caminos de entendimiento. La oposición tiene una gran oportunidad con la reconfiguración del orden geopolítico de la región, con el ascenso de Lula, con la llegada de Petro, con las posiciones que ha asumido Fernández. Entonces, si la oposición fuese un poquito más inteligente, ya estarían haciendo las mejores diligencias para tener unas relaciones muy buenas